Entonces, ¿podría dar la lectura Sí, de la redacción que proponen? exacto. En la sesión anterior, el senador Arboe propuso como norma de este artículo 2 ter nuevo que propone agregar el presidente de la República el siguiente. Dice, las normas contenidas en esta ley se interpretarán velando por la protección a los consumidores. Esta finalidad se complementará mediante las normas de interpretación contenidas en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil. Nosotros como Secretaría preparamos otra propuesta, pero poniendo énfasis en el principio pro consumidor. Entonces, una propuesta es la siguiente. Las normas contenidas en esta ley se interpretarán velando la protección a los consumidores y complementariamente según las reglas de interpretación contenidas en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil. Y la otra propuesta es las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, de acuerdo al principio pro consumidor y complementariamente según las reglas contenidas en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil. Sobre esta propuesta se ofrece la palabra. Senador Rincón. Ya mira, hagamos lo siguiente. Dejemos que los senadores vayan, como se dice, vean las dos alternativas. Sigamos con la indicación siguiente mientras se forman una opinión los senadores. Perfecto. Y después la votamos. Ya, entonces pasemos a la indicación siguiente. Como usted bien decía, presidente, la indicación siguiente. Presidente, Senador Rincón. presidente, junto con ver las indicaciones, podría ir el Ejecutivo explicando cuál es el sentido de la indicación y por qué la introduce. No, pero es que esta discusión ya la tuvimos la sesión pasada. Pero esta es nueva indicación, entiendo. No, pues esta indicación que se está proponiendo es lo que mandatamos a la Secretaría sobre la base del debate. Perdón, yo pensé que era la del, perdón, pensé que era la que nos había mandado, ok. No, pues la de Pedro eso lo discutimos la sesión pasada. Y Es que acuérdate que yo tuve que salirme. Porque usted estaba en la otra comisión. Sí. Tiene razón, senador Rincón. Lo que pasa es que Felipe Arbó hizo una propuesta. Sí. Modificando la redacción. Entonces se mandó a toda la Secretaría para realizar una propuesta que recogiera lo que habíamos debatido en esa sesión, que era básicamente que se estableciera que la interpretación de esta ley fuera pro consumidor, el principio pro consumidor. Por tanto, en caso de ambigüedad, se interpretara para proteger a los consumidores. Eso es básicamente el sentido de la redacción que se encomendó. Entonces, Pedro ha planteado dos alternativas, una que es literal lo que planteó el senador Arboe y otra que plantea la Secretaría, recogiendo el debate que se generó ese día. Y la idea es que lo podamos leer con calma y tomemos una opinión y podamos después votar. Ok, y lo mandó Pedro el que mandó al WhatsApp. Al WhatsApp de la Comisión. Lo que pasa es que no quedaba claro que era de la Secretaría, porque decía, estaba el Ejecutivo, estaba el senador Arboe y decía otras propuestas. ¿Esas otras propuestas son las de la Secretaría? Pero es por el mandato, no es que la Secretaría tomó una decisión. Fue lo que le mandató la Comisión, por la base del debate. Está bien, presidente, para entender. Esas otras propuestas sobre el mandato que se le dio en la Comisión a la Secretaría. Así es. Ya. Sigamos entonces. Claro, como usted bien decía, presidente, el debate en el cual quedamos la vez anterior se refiere a las indicaciones 2 y 2 bis, que se refieren a un numeral que modifica el artículo 3º de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en este caso, la norma que contiene los derechos y deberes básicos de los consumidores, para incorporar una letra F que dice los demás derechos establecidos en las leyes especiales, y en especial aquellos consagrados en la Ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero y otras obligaciones de dinero.
los tribunales ordinarios de justicia serán competentes para conocer las controversias que surjan respecto de lo dispuesto en esta letra. En la sesión anterior, la comisión se dio cuenta, dividió el debate en los dos aspectos contenidos en esta letra F. Uno, la incorporación como derechos y deberes básicos de los consumidores, los derechos consagrados en esta ley 18.010, y otro sobre la competencia hacia los tribunales ordinarios, que de alguna manera viene siendo una excepción a la regla general, de que en materia de los consumidores, por regla general, los tribunales competentes son los jueces de policía local. Eso, presidente. El presidente está con el micrófono apagado. Ahora sí. Yo no regularía en esta parte el arbitraje, porque existe una regulación general en la ley. Por tanto, no modificaría respecto de los derechos establecidos en la ley 18.010 el arbitraje. Y por tanto aplicaría la normativa que está en la ley del consumidor actualmente. Eso es lo primero. Por cierto, soy partidario de incorporar la letra F, que los demás derechos establecidos en las leyes, en especial aquellos consagrados en la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, que indica. Y tengo mi duda respecto a la competencia. Me gustaría, porque hay argumentos a favor y en contra. No olvidemos que el principio general estableció la ley es que cuando las demandas son individuales se ve el juzgado de policía local, cuando son colectivas se ve los tribunales ordinarios. Aquí se está estableciendo que respecto de esta letra F, la competencia de toda completa sea de los tribunales ordinarios, o sea, se excluye a los juzgados de policía local. Entonces me gustaría que debatiéramos de ese tema, porque si la ley estableció una diferenciación entre demanda individual y colectiva, es precisamente porque en el caso de las personas, las personas, digamos, comunes y corrientes, no necesariamente tienen acceso a abogados y pueden litigar directamente los juzgados de policía local. Por eso sí, eso se distingue. Y cuando ya se trata de una demanda colectiva, obviamente, además lo que está en juego en la demanda en términos de monto es muy superior, y eso permite que se pueda contratar los servicios de un abogado para ser representado ante los tribunales ordinarios. Entonces mi pregunta es, ¿por qué aquí se hace la diferencia? Si hay una buena razón, obviamente yo estoy abierto a aceptarlo, pero me gustaría saber cuál es la razón para alterar las normas de competencia que establece la ley respecto de la letra F. Presidente. Presidente, si me lo permite muy brevemente. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, muy buenos días. Lo cierto, presidente, es que nosotros como SENAC opinamos, al igual que usted señaló, que efectivamente no hay buenas razones que justifiquen que se establezca un tribunal específico, en este caso los tribunales ordinarios de justicia, para conocer respecto de la competencia en el ámbito de la protección de los derechos de los consumidores, donde hay una normativa bastante clara y completa respecto de cuáles son las distintas competencias que le caben a los organismos jurisdiccionales dependiendo de la situación en la cual vemos esta infracción. Es decir, la Ley de Protección al Consumidor establece normas sustantivas, procedimentales y también sancionatorias. Y en las procedimentales existe un título completo y que se refiere en distintos párrafos a distintos mecanismos, procedimientos algunos administrativos, otros procesales, y para simplificarlo existe la posibilidad de concurrir a los juzgados de policía local en casos individuales, en casos de denuncias de interés general del SENAC, a los tribunales ordinarios de justicia de letra, cuando estamos ante procedimientos que recuerdan el interés colectivo difuso, juicios colectivos, y adicionalmente también hay unos procedimientos administrativos. Y adicionalmente el artículo 2 bis, letra B y letra C, se refieren también a los procedimientos cuando hay infracciones de leyes especiales que afectan derechos a los consumidores tanto individual o colectivamente.
Por tanto, no hay ninguna razón a nuestro juicio que justifique incorporar una referencia de este tipo. Creemos que si se elimina hay una perfecta armonía respecto de cuáles son los tribunales competentes en uno u otro caso, según explicamos recién. Y por último, también estamos de acuerdo con usted, presidente, en relación a que no hace falta en este articulado hacer ninguna referencia a los sistemas de arbitraje que ya están recogidos en dos disposiciones, y ahí también quiero hacer un mea culpa. En la intervención anterior que tuve en la sesión pasada, hubo una suerte de confusión respecto a dos instituciones muy diversas. Uno es el arbitraje, que está regulado en algunas materias de forma obligatoria en la ley, con el arbitraje de consumo, que tiene ciertas instituciones propias, como es la voluntariedad para el consumidor, la gratuidad, la especialización técnica en materia de protección de los derechos de los consumidores, la concentración, y obviamente que sea un sistema garante de los derechos de los consumidores también en el ámbito procesal y recursal. Y es por eso que si les interesa esta comisión, nosotros podemos, el CERNAC, junto a académicos que han estudiado este tema, y particularmente el profesor Eduardo Jequier, que ha hecho una investigación Fondesit en relación a este punto, hacer una propuesta, pero fuera del ámbito de este articulado, si le interesa a los senadores. Eso es, presidente. Muchas gracias. Disculpe, director, ¿podría, la primera parte, no me quedó claro respecto del tema de los tribunales ordinarios, si pudiera repetir la explicación? Sí, efectivamente, presidente, como usted bien señalaba, incorporar una referencia específica a tribunales ordinarios, creemos que puede generar una confusión respecto de cuáles son los tribunales competentes en relación a las distintas acciones que se originan a partir de una infracción en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Hay acciones individuales, hay acciones de interés general y hay acciones colectivas, para hacerlo simple, y cada una tiene un procedimiento y tiene un tribunal competente. Por tanto, esa referencia creemos que más genera una confusión o más podría generar una asimetría respecto de estos procedimientos y de estos tribunales competentes que el eliminarla. Eso es, presidente. Entonces, bajo esa lógica, podríamos aprobar la letra F, pero hasta el punto, hasta la palabra indica, se queda un punto seguido, y eliminar la referencia a la competencia de los tribunales, y en ese contexto también, obviamente, tampoco habría referencia a los procesos de arbitraje. Senador Rincón, usted también tiene una indicación. Sí. Adelante, senador Rincón. Perdón, presidente, no me había dado cuenta que estaba sin audio. Yo también tengo una indicación, pero me gustaría que el Ejecutivo nos señale cuáles son las normas del consumidor de la Ley 18.010. Presidente, por su intermedio, la Ley 18.010 tiene un mecanismo propio en términos de sancionatorio, es decir, aquí hay una duplicidad de disposiciones sancionatorias. Me refiero a cuáles son los derechos del consumidor, don Lucas, no a los procedimientos. Los derechos del consumidor de la 18.010, principalmente el derecho a acceder al derecho al prepago, que está regulado en el artículo 9, y hay una serie de normas sustantivas que establecen un equilibrio en la relación del deudor. Ahora recordemos que la Ley de Protección al Consumidor establece en algunos casos, porque es posterior adicionalmente las principales reformas en materia de consumidor financiero, un estándar más alto en algunos sectores. Por ejemplo, la que limita el derecho al prepago a operaciones de hasta 5.000 UF, ¿cierto? Eso está limitado respecto a ese tipo de operaciones. Sobre eso se puede acordar libremente entre las partes. Lo importante es que más allá de cuáles son los derechos sustantivos, todos ellos, en virtud de la aplicación de esta disposición, van a integrarse en el Estatuto Protector de los Derechos de los Consumidores para que puedan acceder de forma más simple y pueda ser fiscalizado directamente por el SENAC, y adicionalmente poder acceder a los procedimientos que son bastante más concentrados y están recientemente modificados a la medida de los consumidores, tanto individual como colectivamente. Entonces, por eso creemos que fortalece el decir que los derechos que le asisten a los consumidores es la 18.010, que es básicamente acceder no solamente a información, a los sistemas de prepago, también se sanciona, bueno,
doblemente el tema de la usura o de cobro de intereses por sobre la tasa máxima convencional, y hay una serie de otras disposiciones también, no todas dirigidas al consumidor financiero, pero que mejoran el estándar en materia específica de operaciones de créditos de dinero. Por eso creemos que es un avance el consagrarlo en la Ley de Protección al Consumidor. Yo, presidente, me gustaría que se leyera mi indicación, porque yo fui mucho más específica en este punto, y no hablé de las leyes en general, sino que las que dicen relación con los derechos de los consumidores. Y creo que es importante precisar en ese orden de ideas, y yo no me meto con los juzgados de letras por las mismas razones que usted ha expresado. Mire, vamos a ir de atrás para adelante, para ir resolviendo. Lo primero, deberíamos resolver si se incorpora en esta letra, en esta indicación, si se incorpora la referencia al arbitraje. Después deberíamos resolver si se establece una norma especial de competencia. Yo adelanto que en ambas, yo ya di mi opinión, en ambas discusiones yo soy más bien contrario. Soy contrario que regulemos el arbitraje en este artículo, y soy contrario que hagamos referencia a las normas de competencia, por lo que señaló el director nacional, porque al final se va a generar una confusión de cuál es el organismo competente, porque además como se hace referencia a las demás leyes, a los demás derechos establecidos en las leyes, entonces ahí sí que se armaría un enredo de cuál es la norma de competencia, y más bien sigamos aplicando las normas que están establecidas en la ley. Resuelto eso, deberíamos entrar entonces a la discusión de cómo se redacta la primera oración, que hay dos alternativas: la propuesta por el Ejecutivo, y que el senador Durana, por lo que veo, no modifica en su indicación, y la indicación de la senadora Rincón. Entonces, ¿les parece que vayamos resolviendo atrás para adelante? Creo que metodológicamente es más fácil. ¿Habría acuerdo para que lo vayamos resolviendo así? Sí. Senador Durana. Presidente. Senador Durana y después senador Galilea. Yo también, presidente. Después el senador Arboe. Senador José Miguel, tiene la palabra. Sí, presidente, en relación a la indicación en que se incorporaba al arbitraje, habíamos quedado en la última sesión en que lo íbamos a separar, de tal manera de incorporar la posibilidad del arbitraje dentro del articulado, sin necesidad de inferir efectivamente en el punto que estamos discutiendo. Y la otra indicación, estoy de acuerdo con lo que se estaba planteando en la comisión. Senador Galilea. Presidente, que a propósito de este articulado, yo creo que resultaría muy interesante aprovechar de abordar un tema que no está bien resuelto en la Ley de Protección al Consumidor y que tiene que ver justamente con los arbitrajes. Si uno mira en general, a mí me ha tocado por diversas razones estar involucrado en la Ley de Protección al Consumidor. La Ley de Protección al Consumidor resulta bastante eficiente para las demandas colectivas, pero resulta bastante poco eficiente para la protección de consumidores individualmente considerados. Y si uno mira la legislación comparada, existen en muchos países arbitrajes obligatorios que no tienen costo para el consumidor, lo que resulta una figura bastante interesante. Y de hecho, a lo mejor me equivoco, pero el director de SENAC podría aclararnos, yo tengo entendido que todas aquellas instituciones que están adheridas a lo que se llama el sello SENAC también tienen establecido un sistema de arbitraje sin costo para el consumidor, con el objetivo de justamente ir resolviendo rápidamente los problemas que se susciten. Entonces, independiente de lo que decidamos de este artículo en particular, yo creo que sería una buena opción, presidente, de aprovechar esta instancia y esta discusión. De repente el propio director del SENAC podría hacer una propuesta en este sentido de cómo darle un contexto general para todos los consumidores, haya o no sellos SENAC respecto de arbitrajes que no tengan costo para el consumidor, pero que tiendan a ser mucho más eficientes en la protección de los mismos, de acuerdo a parámetros que ya son conocidos en la legislación extranjera, que funcionan bien y que resultan mucho más eficientes de lo que existe hoy día, porque de verdad
el consumidor individualmente considerado hoy la tiene muy difícil para poder ejercer sus derechos. Así que yo quería dejar planteado, sé que es un poco más grande que este artículo en particular, pero creo que podría ser una buena oportunidad de hacer una mejora muy trascendental en esta normativa. Me gustaría conocer la opinión del director del SENAC en esto, presidente. De hecho, el director del SENAC señaló que tenía una propuesta que la iba a presentar después, al principio de la sesión, para el tema del arbitraje, pero analizado en su mérito como norma, digamos, para general en el marco de esta ley, pero que lo sacáramos de esta letra, de hecho, en el marco de lo que señala el senador que le lee ahora, que es la propuesta del senador que le lee. Senador Arboe, tiene la palabra. Felipe. Sí, gracias, presidente. A ver, yo coincido con la metodología, solo para efecto de reforzar lo que ha planteado usted, presidente, en el sentido de ir resolviendo por partes. Lo primero es respecto de si incorporamos o no el arbitraje en esta disposición. Lo segundo es si vamos a alterar las reglas de competencia de los tribunales ordinarios o no en esta disposición. Y así vamos a ir despejando, porque, ojo, la indicación del Ejecutivo también consagra una alteración de competencia al considerarlo en los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, ojo con eso. Si definimos esos dos temas, mi percepción es que podemos incluso despejar hasta la indicación del Ejecutivo. Entonces vamos a ir resolviendo. Yo entiendo que el senador Durana, que es el autor de la iniciativa del arbitraje, en este artículo se allanó a que el arbitraje sea regulado sobre la base de la propuesta que haga o sea, vamos a escuchar la propuesta del Ejecutivo, pero en su mérito, como una disposición general, pero no en esta letra. Entiendo que es así, senador Durana. Entonces, habiéndose allanado el senador Durana, yo entiendo que esa parte de la indicación está retirada para todos los efectos. No sé, Pedro, si es necesario de todas maneras votar. El senador Durana podría retirar su indicación. Senador Durana, usted retira su indicación porque en todo lo demás igual a lo que vamos a discutir ahora del Ejecutivo. Sí, presidente, así lo habíamos definido en la sesión anterior, por lo tanto se retira la indicación, pero dejo abierta la opción de que en su mérito evaluemos en qué parte del articulado colocamos la opción de que se incluya el arbitraje dentro de los mecanismos de solución de controversia. Perfecto, entonces como se retira... Presidente, si me permite un segundo. Sí, José Luis Ugarte, adelante. Sino que solamente una precisión, que el texto aprobado en general por el Senado, en lo que se refiere a darle competencia a los tribunales ordinarios de justicia para lo relativo a la ley 18.010, no es una indicación del Ejecutivo, es un texto que salió de la Cámara y que en su momento, en la discusión en la Cámara, nosotros simplemente planteábamos poner la F haciendo alusión a la ley 18.010, pero sin cambiar la competencia. Perfecto. Entonces, se retira la indicación del senador Durán y, por tanto, el arbitraje lo vamos a discutir en su mérito y vamos a ir determinar si se modifican o no, eso es algo que no hemos decidido, obviamente, las normas actuales de arbitraje de la ley y de todas maneras el director del SENAC señaló que ellos han trabajado una propuesta y, por tanto, esa propuesta en su momento la vamos a analizar y vamos a decidir si modificamos o no las normas de arbitraje. Porque ahora hay normas de arbitraje, pero obviamente estamos abiertos al perfeccionamiento de ser necesario. Entonces, no hay arbitraje en este artículo. Sí. Presidente, en perjuicio de lo cual, presidente, ¿sí? En perjuicio de lo cual se deja constancia en el informe de todo el debate, de todo esto, del debate en relación a la inquietud planteada por el senador Durana y recogida por la comisión de analizar la posibilidad de regular el arbitraje, pero dentro de otra norma. Perfecto. Segundo, en el tema de los tribunales ordinarios, yo creo que efectivamente la propuesta es muy confusa, porque si tenemos una norma de competencia en toda la ley, pero a la vez se agrega una letra F que se refiere no solo a la ley 18.010, sino que a todas las leyes que establezcan derechos a los consumidores. Todas. Y respecto de todas esas otras leyes, se va a establecer una norma de competencia distinta a la norma de competencia que se aplican en términos, a la norma ordinaria, podríamos decir, de competencia, que distingue de acuerdo al tipo de demanda. Actualmente vigente se armar un enredo, a mi entender, muy difícil de resolver. Entonces yo soy partidario que eliminemos la referencia a los tribunales ordinarios. Ahora aquí tenemos el siguiente problema, que no hay una indicación al respecto, pero si vamos a discutir la redacción de la letra F, podríamos, si hubiera acuerdo,
perfectamente eliminar la referencia a los tribunales ordinarios, entendiendo que además el Ejecutivo ha señalado que no es una indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo no está por modificar las normas de competencia en esta letra. Entonces, ¿habría acuerdo de la comisión en ese sentido, ya que vamos a modificar la redacción de la letra F? No entendí la propuesta, presidente. Perdón. Que eliminemos, en definitiva, mire, después vemos el tecnicismo, cómo se hace desde el punto de vista procedimental, que eliminemos la última oración, la diferencia a los tribunales ordinarios. Entendamos Perfecto. que el Ejecutivo aclaró que no es una indicación del Ejecutivo, fue una propuesta aprobada en la Cámara. Y los argumentos son que si establecemos esta excepción respecto a una norma que yo siempre denomino que estas normas como de bolsillo payaso, o sea, que se hace referencia a una serie de otras leyes, pero nunca se sabe cuál es la dimensión, cuánto va a caber dentro de ese bolsillo. Si establecemos una norma distinta a la que existe la ley, va a ser un enredo tremendo. Es más, si hubiera una demanda que comprendiera los derechos de esta ley y simultáneamente los derechos de la ley de 18.010, y fuera una demanda individual, la pregunta es, bueno, ¿quién es competente? ¿El juzgado de apelación local o el ordinario? O se tienen que hacer dos demandas simultáneamente porque hay una competencia distinta. Entonces, creo que la norma de competencia hace mucho más difícil. Podríamos discutir la norma de competencia general. Si alguien dice, mire, ¿sabe qué más? Modifiquemos el juzgado de policía local, vamos todo al ordinario. Ese otro debate, pero es un debate como una norma general de la ley del consumidor. Esta doble competencia respecto a los derechos genera, a mi entender, una complicación práctica. Senador Arboe. Sí, presidente, en la misma línea. Si nosotros miramos lo que estamos modificando, es el artículo 3 de la Ley del Consumidor, que establece en su encabezado, dice, son derechos y deberes básicos del consumidor y empieza con las letras. Y resulta que acá, por una razón, a diferencia de todas las otras letras, de la A hasta la E, se consagra el derecho. Y aquí se consagra un derecho y se establece competencia. Yo coincido con usted, aquí habría que circunscribir solo a la consagración del derecho y eliminar la regla de competencia, porque no se entendería que para los derechos consagrados en la ley del consumidor de la A a la E se contemple solo la consagración del mismo y resulta que en la F, al tratarse de las operaciones de la ley de 2010, se consagre una competencia específica. Más allá que sea alterada o no, pero en este caso es alterada, pero no me parece que sería lógico. Quizá yo dejaría la letra F hasta el punto, poniendo como punto final, el que está después de la palabra indica. Punto. Presidente. La propuesta es eliminar la referencia a la competencia. Además es raro que cuando se dice estos son los derechos, habiendo otra norma de competencia en la ley, aquí se haga referencia a la competencia. Senadora Rincón. Presidente, yo suscribo lo que se señala, pero en la primera parte le haría una modificación y rogaría que vieran mi indicación. Sí, eso que es en la tercera discusión. La tercera discusión. Por eso dije que íbamos a partir de atrás para adelante, en términos de la redacción de la letra. Y después vamos a ver la redacción del inciso de la primera oración. Presidente, como usted bien dice, no hay indicación al respecto, pero con un acuerdo unánime de la comisión se puede modificar el texto aprobado en general, en el sentido indicado, de eliminar una alteración a la competencia. Pero hay indicaciones, así que perdón, presidente, hay indicaciones. ¿Se podría modificar la redacción? Una vez que se acepta modificar la redacción, ¿se puede modificar toda la redacción? Presidente. Solo una precisión reglamentaria. Presidente, hay indicación, por lo tanto podemos trabajar sobre el texto. Claro, pero ambas indicaciones también alteran la competencia. No importa, pero se puede trabajar sobre la indicación y en esa parte se puede alterar. Sí, para efecto reglamentario, presidente. Sí, solo para efecto reglamentario hay que ser cuidadoso en esto porque para no generar un mal precedente. Al existir una indicación respecto de la misma letra que consagra situaciones distintas o incluso la misma del texto en general, es facultad, no por unanimidad, es facultad de los senadores entrar a discutir completamente ese artículo, para que no nos equivoquemos, porque aquí no se requiere unanimidad. Técnicamente podríamos incluso discutir la indicación de la senadora Rincón y sobre la base de esa indicación tener el texto definitivo. Así es, presidente, reglamentariamente. Bueno, a ver, pregunta, ¿algún senador es partidario de mantener la referencia en esta letra a la competencia de los tribunales? No. ¿Repito al revés? No. ¿Senador Turana? ¿Senador Galilea, no? No, entonces,
unánimemente eliminamos esa oración. ¿Ya? Ya, pero sí, presidente, más allá de que sea unánime. Yo comparto lo que usted dice, senador Boy. Ese es el Habiendo punto. una indicación y modificando una coma, si alguien plantea modificar una coma, hay competencia, podríamos decir, de la comisión Eso. para modificar la redacción completa, porque ya abriéndose el debate respecto a la modificación de la coma, se puede modificar lo otro. Ya. Pero eso requiere que se apruebe una modificación. Pero bueno, pero en este caso hubo unanimidad. Y de todas maneras yo comparto lo que usted dice. Vayamos a la primera oración. Mire, sobre esto yo tengo mi duda, que es la siguiente. Presidente, ¿me permite una intervención muy breve? Solamente quería pedir a esta comisión que quede en la historia de la ley recogido que no se modifica precisamente las reglas de competencia porque se aplica el Estatuto General que establece la Ley de Protección al Consumidor, incluyendo la facultad que tiene el CERNAC de denunciar por el interés general, por la multa. Obvio. Eso, con esa mención queda preciso porque después si tenemos que realizar la fiscalización y después denuncia, no queremos que un proveedor se defienda diciendo que está regulando una ley especial y por tanto la referencia al 2 bis no se refiere a la facultad de denuncia por interés general del CERNAC. Eso es todo. Con esa mención, presidente, termino mi intervención. Ya, está claro que lo que estamos nosotros haciendo es rechazando modificar en esta letra las normas de competencia, por tanto, se aplica respecto de todos los derechos consagrados en esta ley, incluido aquellos en otras leyes a los cuales hace referencia esta ley, que es la letra F, se mantienen las mismas normas de competencia. Perdón, presidente, y no solo a lo que hace referencia, porque el encabezado de esto dice en otras leyes, en especial a 18.010, o sea, puede haber derecho al consumidor consagrado en otras leyes y van a quedar igualmente sometidos a este estatuto. Ya. Entonces, Pedro, unánimemente se elimina la segunda oración, la de los tribunales ordinarios. Sí, los tribunales ordinarios de justicia serán competentes, todo eso. Y en la historia de la ley, que quede claro que se rechaza porque se mantienen las normas de competencia establecidas, o sea, en la ley. Claro, si se modifican la norma de competencia, o sea, para no enredarme, lo que quiero decir es que no se hace referencia en este artículo a la norma de competencia porque se aplican las normas de competencia de la ley, incluida la del CERNAC en caso de... Y las demás leyes especiales. De denuncia de interés general, presidente. Denuncia de interés general. Para que pueda dos autoridades poder perseguir este tipo de infracciones de la ley 18.010. Eso es, presidente. Gracias. Perfecto. Que eso que en la letra B. Vamos entonces a la primera oración. Mira, yo tengo una duda, que es la siguiente. Porque al principio leí la indicación de la señora Rincón y me gustó. Pero después la leí de nuevo y no me gustó tanto por lo siguiente. Porque la encuentro más restrictiva que la de aprobada por la Cámara. ¿Qué es lo que dice la indicación de la señora Rincón? Dice, los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores. Es decir, establece un doble requisito. Son derechos en favor de los consumidores, pero que están establecidos en leyes que se refieren a derechos de los consumidores. Y por tanto lo hace más restrictivo. En cambio, lo aprobado por la Cámara se refiere a los demás derechos establecidos en las leyes, que sean derechos de los consumidores, sean leyes que se refieran a los derechos del consumidor expresamente o no. Todo tipo de ley que establezca algún derecho para el consumidor, entonces tiene competencia. Se tiene competencia. Y se menciona especialmente la ley 18.010. Entonces, me sonaba mejor lo que propuso la Jimena, debo decirlo, pero leyéndola en detalle, siento que como que lo hace más restrictiva en su redacción. O sea, aparentemente más amplia, pero lo termina siendo más restrictivo, que quizás fue la voluntad de la indicación, pero yo no creo que esa ha sido la voluntad de la indicación. Esa es mi modesta opinión. Sobre esto ofrezco la palabra. Presidente. Senador Rincón. A ver, a lo mejor está mal puesta la mención referida a los derechos de los consumidores y lo que pretende la indicación es justamente lo que usted dice, que por ningún motivo se puedan desechar esos derechos en interpretación judicial. Entonces, uno podría poner los demás derechos referidos a derechos de los consumidores y en especial aquellos consagrados en la ley. Lo que pasa es que los derechos de los consumidores están contenidos en muchas leyes, no necesariamente leyes del consumidor. Y eso es lo que queremos dejar consignado en la norma y no a los demás derechos establecidos en leyes. ¿Cuáles derechos? Los del consumidor. Eso es lo que queremos decir. Sí, pero el encabezado del artículo 3 dice, son derechos
y deberes básicos del consumidor. Son derechos. Los demás derechos del consumidor, establecidos en otras leyes, en especial aquellos consagrados en... Estamos haciendo, es para que no quede duda, que son los de sus derechos. Sobre esto se ofrece la palabra. No, lo que pasa es, lo siguiente, perdón, que el artículo 3º parte con el siguiente encabezado. Son derechos y deberes básicos del consumidor. Simplifiquémoslo. Son derechos y deberes básicos del consumidor. El artículo 3º dice, son derechos, bla, 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 del consumidor. Son derechos del consumidor. Va a la letra F. Los demás derechos establecidos en las leyes. Se entiende que son del consumidor. Yo. Senador Arboe. Sí, sugiero una redacción. Los demás consagrados en distintas leyes, en leyes especiales. Punto. Porque, como el encabezado dice, son derechos del consumidor, los demás, uno podría incluso decir, los demás derechos, consagrados en leyes especiales. Punto. Con eso uno deja abierta la puerta. Me hace un poco de ruido poner en especial de la ley 18.010. Yo entiendo cuál es el sentido. Es que los derechos del cliente en el prepago que se consagra en la ley 18.010 queden sometidos a las normas de competencia y demás y facultades del CERNAC, y entiendo el sentido, pero me preocupa que hacer una referencia en especial a esa pueda significar, por descarte, excluir a otras, salvo en cuanto dejemos expresamente establecido en 2 letras. Una letra F que diga los consagrados en la ley 18.010, los derechos consagrados en la ley 18.010, y una letra G que diga los demás establecidos en leyes especiales. Con lo cual, uno deja en dos letras y no, la interpretación de uno no excluye a los otros. Pero, perdón, ¿podría el secretario mover el comparado para poder ver la indicación mía? Y no es los demás establecidos en leyes especiales, porque puede no ser especial la ley y tener un derecho al consumidor. O en otras leyes, no, pues, o en otras leyes. Sí, en otras leyes. A eso apunta la indicación mía, gracias. Presidente, sí, que nosotros como Secretaría queríamos hacer presente que en el marco de la tramitación de ley sobre portabilidad financiera, la Comisión de Economía y también después el Senado acogió una nueva letra F en que se refiere que son derechos y deberes de consumidores los contemplados en la ley sobre portabilidad financiera. Eso iría bien en forma armónica con lo que plantea el senador Arboe, en el sentido de hacer una mención especial, en este caso también a la 18.010, y una letra distinta a las demás leyes que contemplan a los consumidores. Presidente, si me permite, presidente, sí, muy breve. En la misma línea de lo que ustedes han señalado, quisiera solamente ilustrar que esta discusión ya se ha tenido algunas otras veces en modificación en la Ley de Protección al Consumidor, y yo solamente quiero comentarles que el artículo 58, letra G, ya tiene una redacción que la pongo arriba de la mesa para que la puedan discutir, y se refiere a la facultad que tiene el CERNAC para velar por el cumplimiento no solamente de los derechos de los consumidores consagrados en la Ley 19.496, conocida como la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, sino que cualquier otra normativa. Y dice así: la facultad de velar por el cumplimiento de normas establecidas en leyes especiales en relación a la Ley del Consumidor, que digan relación con la protección de los derechos de los consumidores. Utiliza el vocablo que diga relación con la protección para hacer lo más amplio posible. Podría tomarse esa misma redacción para que no haya ningún tipo de asimetría o falta de certeza jurídica al intérprete. Es una propuesta simplemente, presidente. Muchas gracias. Ofrece la palabra. Mira, a mí me parece el espíritu de lo que propuso la senadora Rincón en su indicación, independientemente que tengo diferencias con la redacción, pero me parece que el sentido que ella precisó lo comparto. Y me parece buena la propuesta del senador Arboe. Se las mandé ahí en el chat. Porque ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una nueva letra F que es la portabilidad financiera. Portabilidad. Tendríamos una nueva letra G que es
los derechos de la ley 18.010. 18.010, sí. Y tendríamos una nueva letra H. final que establecería referencia a las demás leyes. Después vamos Más viendo la consagrado redacción. en otras leyes. Sí. Ya. Y en ese contexto habría que ver, porque el director del SENAC hizo referencia a una redacción que hay actual. ¿La podría repetir? Porque quizás la última letra podría tener una redacción similar. Sí, básicamente lo que planteó el senador Rincón. es para que no haya discusión respecto de utilización de conceptos distintos, pero estamos hablando del mismo objetivo regulatorio, presidente. Dice así: la facultad de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en leyes especiales que indican relación con la protección de los derechos de los consumidores. Aquí estamos hablando de normas sectoriales que pueden hacer referencia al usuario, al cliente u otro tipo de referencias, pero que sustantivamente contemplan en la práctica derechos que le asisten subjetivamente a consumidores, cualquiera sea la denominación. Es el espíritu de esta disposición que está en el artículo 58, letra G, y se refiere a la facultad del SENAC de poder denunciar incluso ante organismos sectoriales infracciones sectoriales que puedan afectar igualmente a derechos de consumidores. Presidente, y esta letra G, además de referirse a disposiciones legales, también alude a disposiciones reglamentarias. La de la portabilidad, ¿no? Sí. La letra G dice: velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores y hacerse parte de las causas, etc. Eso es clave, ¿ah? Eso es muy importante, muy buen punto, Pedro, porque, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, gran parte de los derechos están establecidos en reglamento más que en la ley. Entonces, me parece súper bueno. Entonces, la lógica de poner en la F la portabilidad, en la G la 18.010 y en la H otras leyes, habría que poner otras leyes y reglamentos. Director, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ha habido controversia hasta ahora respecto de la ley 18.010? O sea, el SENAC hoy día, podemos decir, hasta la fecha, ha podido, por ejemplo, realizar denuncias, o los consumidores individualmente han podido ir al juzgado de policía local con demandas individuales por la ley 18.010, por incumplimiento del prepago o algo por el estilo? Presidente, la verdad es que no ha habido brecha importante en términos de la jurisprudencia en relación a cuando el consumidor invoca leyes especiales dentro del estatuto y los procedimientos de la Ley de Protección al Consumidor en términos generales. Sí han habido algunas diferencias cuando el SENAC es el que inicia las denuncias de interés general, pero obviamente que hay fallos de todo tipo, pero en términos generales no han habido, desde la perspectiva del SENAC, procesos individuales en los cuales se desconozcan los derechos que le asisten consagrados en leyes especiales a los consumidores de forma individual. Ya. Yo propongo entonces lo siguiente, bueno, a ver, vamos primero a la arquitectura y después vamos a la redacción concreta. Está la propuesta de incorporar 2 letras nuevas, una mención expresa a la ley 18.010 y una mención a las demás leyes. Pero que en la historia de la ley quede consagrado que esta es una modificación para precisar digamos, cuáles son los derechos del consumidor que nosotros entendemos que actualmente están reconocidos tácitamente. No sé si me explico. O sea, no que estamos consagrando un nuevo derecho, sino que más bien estamos precisando un derecho que ya está reconocido y lo estamos precisando de manera expresa, para que no se genere el día de mañana que para crear una letra respecto de hechos pasados a la modificación de esta ley, un abogado puede alegar, sabe que, dado que se modificó, significaba que no había competencia antes, que estos derechos no existían, o no eran reconocidos, no estaban vigentes. Entonces, que quede claro que lo que estamos haciendo es precisar una redacción sobre la base de derechos que actualmente tienen los consumidores y que lo estamos haciendo de manera expresa. Senador Rincón. Sí, mi única inquietud, presidente, es que de tal manera consignado esto, que el juez no pueda negar esta situación. Y por eso mi intención respecto de que en la letra nueva, actual, la que vayamos a crear, porque entiendo que estamos de acuerdo en separarla, tal como ha pedido el senador Arboe, quede claro en la segunda parte que son los derechos del consumidor establecidos en las leyes, a efecto de que no haya negativa de parte del juez en esta materia.
Ya. Vamos entonces a la redacción. Perdón, pues, lo que pasa es que los senadores Durán y el senador Galilea no han intervenido. Entonces le quiero preguntar si están de acuerdo con los criterios que hemos planteado para ver si podemos entrar a la redacción o tienen diferencia de los criterios. No, El criterio básicamente es... a mí me parece correcto, a mí me parece correcto hacer mención a estas leyes especiales y después la norma general bajo el mismo término de redacción que hacía mención el director del CERNAC. Creo que eso deja bien resuelto el tema. Senador Durana. También estoy de acuerdo con la presentación que hizo el senador Arboe, haciendo la indicación de tanto del secretario de la comisión como del director del CERNAC. Ya, hago la consulta porque si tenemos acuerdo podemos entonces trabajar ahora la redacción. Vamos con la primera letra. Entonces debería decir los derechos. Sí, adelante. Sí, solo un punto. Yo agradezco que creo que vamos en buen camino. Solo pedir, si fuera posible, que más allá de la redacción que nosotros acordemos, que quede constancia en el informe. Cuando se redacte el informe y se lea en la sala, quede constancia de lo que ha señalado el director del CERNAC, con esa redacción, para efectos de que quede claro que estamos, como usted bien decía, no consagrando un nuevo derecho para que no se entienda que antes no lo había, sino que más bien estamos reconociendo, digamos, un derecho ya existente, y que adicionalmente la redacción que se hace ahora tiene por objetivo dotar al CERNAC o reconocer al CERNAC en este texto legal, en esta modificación de las facultades que ya tenía, para que no haya dudas, digamos. Sí. Pero ese punto es clave en el informe por eso hice la pregunta al director del CERNAC respecto a si había habido cuál era la jurisprudencia y como señaló que no ha habido grandes brechas en esta materia, entonces está claro que nosotros no estamos modificando respecto de la ley 18.010, no estamos modificando la competencia, ¿en qué término? De los derechos que consagra esta ley. Son derechos del consumidor actualmente y así han sido reconocidos por los tribunales. Y estamos, por tanto, precisando la redacción, no modificando para reconocer un nuevo derecho. Ya, vamos a la primera letra, que es la que se refiere a la ley 18.010. Podría ser los derechos establecidos o los derechos consagrados en la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Porque yo creo que tiene que decir los derechos, porque como el artículo 3 dice, son derechos y deberes, entonces lo que hay que señalar es que aquí lo que se está haciendo es referencia a los derechos consagrados. También a los deberes, presidente. ¿Ah? También a los deberes. Entonces, también a los deberes. Ya. Claro. Dice que, digamos, los consagrados en la ley 18.010, que establece normas de operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Voy a repetir la propuesta de redacción. Los consagrados en la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Presidente, ¿me permite una precisión? Sí, Álvaro. Que esta letra se está insertando en el inciso segundo del artículo 3, que se refiere a los son derechos del consumidor de productos o servicios financieros. No es el encabezado del inciso primero, sino el encabezado del inciso segundo que aplica. Solo son derechos del consumidor de productos. Bien, con más fuerza. El inciso segundo se refiere a son derechos del consumidor de productos o servicios financieros. Ese es el encabezado en el cual se insertan estas nuevas letras que se están planteando en esta oportunidad. No el encabezado inicial del inciso primero, que es el que usted dice que se refiere a son derechos y deberes básicos del consumidor, sino que inciso segundo que dice son derechos del consumidor de productos o servicios financieros. Ya, los consagrados, entonces sería solo referencia a los derechos en este caso, pero está en el inciso segundo. Los consagrados en la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Una pregunta, solamente la ley 18.010, me puedo equivocar, pero entiendo que se llama, es una ley de operaciones de crédito de dinero. Entonces, no operaciones de crédito y otras de dinero, así que operaciones de crédito de dinero. Me da la impresión, me puedo equivocar. Sí. Pondremos el nombre oficial de la ley, lo vamos a buscar en el diario oficial. Eso. Pero a mí me parece bien la propuesta del presidente. Ya, entonces quedaría como los consagrados en la ley 18.010, que establece normas para, y el nombre
vamos a revisar al tiro el nombre para ver si está la referencia correcta. Esa sería la letra G, ¿no? Sí. Establece normas para las operaciones La ley de crédito. 18.010 se llama establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Es textual a lo que viene en la propuesta. Ya, perfecto. Yo tenía la misma duda que el senador Arboe, porque cuando se estudia en la Escuela de Derecho, es la ley de operaciones de Crédito de dinero. crédito de dinero. Pero efectivamente tiene una segunda parte que se omite por los profesores y otras obligaciones de dinero que indica. Así que la referencia está correcta. Entonces, la propuesta es letra G, los consagrados en la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. ¿Habría acuerdo con esa redacción para la letra G, la nueva G? Sí. Senador Unanimidad. Lea está de acuerdo, senador Durana. Senadora Rincón. También. Senador Arboe. Sí, sí, sí. Ya, unánime. Vamos entonces a la letra H. Ya, yo ahí tengo otra duda. Disculpe que es la siguiente, pero déjeme. La letra H. Tengo duda respecto de. Ah, no, pero en especial, no, es que no va a ir. Debería ser los demás establecidos. A ver, ¿cuál sería la redacción propuesta? Perdón, retiro la duda, porque porque en especial se refería a la redacción propuesta por el senador Arboe. ¿Sí? Es los demás consagrados en otras leyes, y después en el debate se sumó que también correspondía aludir a reglamentos. Los demás consagrados en otras leyes y reglamentos. Presidente, si me permite una acotación. Sí. Perdón, eso en armonía con la letra G del artículo 58 a la que hizo referencia el director del Senado. Director, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quería profundizar un poquito más, ya que el legislador utiliza distintas nomenclaturas en relación a la referencia a derechos del consumidor que están incorporados en normativa especial. En el artículo 58, letra G, respecto de proponer modificaciones, se refiere a preceptos legales o reglamentarios. En la letra del mismo articulado G, se refiere a leyes especiales que digan relación con la protección de los derechos de los consumidores, que lo mencioné recién. Pero adicionalmente, con la modificación de la ley 21.081, que entró en vigencia el año pasado, tanto la letra A como la letra B del mismo artículo se refiere a la normativa de protección de los derechos de los consumidores en términos amplios. De hecho, la letra A dice que se refiere a la fiscalización del SERNAC, al cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores. Eso es lo que quería comentar, presidente. Muchas gracias. Ya. Se ofrece la palabra. ¿Cuál sería la propuesta de redacción? Doy lectura nuevamente, dice H, los demás consagrados en otras leyes y reglamentos, o también ahora se sumó el concepto leyes y normativas. Normativa en sentido mucho más amplio. Entonces, lo reglamentario todavía admite bajadas administrativas, y por eso que las últimas modificaciones de la 21.081 se refiere a normativa en términos amplios que establezcan derechos de protección de los consumidores, como podría ser el ejemplo que da el senador Arboe en relación a la normativa de telecomunicaciones, que es bastante vasta. Y, perdón, presidente, y si pusiéramos los demás consagrados en otras leyes, reglamentos y demás y normativa vigente, con lo cual, ¿cuál es mi temor? Es que en general lo que va a ocurrir es que el texto de esto, porque yo creo que la pregunta a usted fue muy pertinente, si había habido o no controversia judicial o administrativa en algunas industrias respecto de 2010, yo creo que aquí sí ha habido, me puede corregir el director del CERNAC, pero en general la industria, por ejemplo, de telecomunicaciones y otras reclama mucho esto, y dice, no, ¿sabes qué? Perdón, eso está en un reglamento, no tiene facultades, entonces ponerlo específicamente creo que le da al CERNAC una potestad mayor, mi percepción. Me puedo equivocar, salvo que el CERNAC me diga que no es necesario, pero se ponen leyes, reglamentos y normativas, u otras normativas. Sí.
A mí Presidente, me hacía el mismo ruido, porque la palabra normativa, si bien en su sentido riguroso se refiere a toda norma, Sí. incluidos los reglamentos, Las también leyes. podría decir que el debate qué es lo que considera y qué no. Entonces, leyes, reglamentos y demás normativas. Creo que Presidente. queda más omnicomprensivo. Y lo segundo, tengo dudas si esto debiera ir, a propósito de lo que dijo Álvaro Villarroel, si esto debiera ir en la segunda parte o en la primera del artículo. O en ambas. Presidente. Sí, adelante. La letra final. Yo no me voy a pronunciar sobre eso, pero insisto, los demás derechos del consumidor, perdonen que sea, aunque lo diga el encabezado, yo sería explícita en el punto. Ya. No va en contra y es solo Lo afirma. que abunda no daña, dice usted. Lo que abunda no daña. No, y en este punto no, presidente. Perfecto. Presidente, si me permite, Sí. Director, presidente, adelante. en relación a lo que señaló el senador Arboe, efectivamente hay una discusión que es bastante histórica en relación a la regulación sectorial. En términos generales, esto sí entraba, la aplicación de los procedimientos que establece la Ley de Protección al Consumidor. No hemos visto una jurisprudencia absolutamente uniforme, digamos, salvo en el caso de etiquetado de alimentos, donde ya ha sido confirmado por la Corte Suprema y ahí ya quedó fuera la posibilidad de denuncia de interés general del CERNAC. Pero siempre es una discusión que se genera por parte de las empresas, los proveedores, y obviamente que la idea es tratar de despejarlo, de dar certeza jurídica, y ahí quisiera poner sobre la mesa, presidente, que hay dos aspectos. Uno es lo sustantivo, hacer la referencia a las normativas, tanto como decía el senador Boe, leyes, reglamentos y demás normativas, y lo otro, el sujeto, o más bien, cómo se denomina el derecho que le asiste al consumidor, ¿cierto? Hay varias referencias que yo señalé en la ley actual, pero la idea es que sea lo más amplio posible para que tampoco haya una discusión si efectivamente se consagra como un derecho, como una prerrogativa o una situación jurídica, y ahí los abogados son bastante creativos en relación a cómo determinan que ese precepto establece o no un derecho para un consumidor usuario, como sea la denominación. Eso es, presidente, gracias. Muchas gracias. Mira, yo tengo la duda respecto de dónde debería ir esta letra, esta nueva letra. Porque la pregunta es ¿por qué solo son derechos los establecidos en las demás leyes respecto del consumidor de productos y servicios financieros y no respecto de todo consumidor? La letra final debería estar en ambas partes del articulado. Ya, eso es lo segundo. Pero por otra parte, el artículo 3º dice son derechos y deberes básicos, los básicos. Se entiende que hay otros derechos que no por no ser básicos, el consumidor debe estar desprotegido respecto de ello. Presidente, por su intermedio. Es una posibilidad que hay un inciso final que haya o que vaya en las dos partes. Porque también, por otra parte, si va al principio, alguien dirá, bueno, en el caso de los productos y servicios financieros, las demás leyes no corren. Entonces, creo que hay que ser bien delicado a propósito de lo que señalaba la senadora Rincón, de cómo redactar esta norma para que quede claro que los derechos consagrados en otras leyes, que son derechos del consumidor, obviamente tienen que ser reconocidos como tales. Y debe regir tanto para los consumidores respecto de servicios no financieros como respecto de servicios financieros. Sí, presidente. Entonces, ¿cómo consagrarlo de una manera que quede claro en ese sentido? Una posibilidad es que vayan en ambas partes, otra posibilidad es que haya un inciso final que no haga referencia a la separación anterior y que haga referencia a que los derechos, a que se deben reconocer los derechos establecidos en otras leyes. Presidente. Senador Arboe. Muy de acuerdo. Se nos estaba pasando, eso me parece muy buena observación. Creo que es importante dejar consagrado que los derechos establecidos en las otras leyes, reglamentos o normativas son tanto para consumidores de servicios financieros como para los que no son financieros. Y por tanto, creo que la solución que usted plantea es una solución adecuada, correcta, en el sentido de considerar un nuevo inciso final del artículo, toda vez que
mientras en la primera parte del artículo habla de servicios, de derechos básicos, la segunda habla de servicios financieros. Entonces, si ponemos un inciso final del artículo, mi percepción es que va a regir para todos. Eso. Perdón, complementando, porque además lo que decía el director del CERNAC, las controversias generalmente se han dado en regulaciones sectoriales no financieras. Entonces, es un buen punto que se planteó. Yo creo que con el inciso final podría superarlo. No se escucha, Álvaro. Decía lo siguiente, que la letra que aprobamos recién, de la ley 18.010, se refiere a los productos y servicios financieros. Eso está claro. Pero ahora estamos hablando de la referencia a las demás leyes en general. ¿Podríamos trabajar una propuesta de aquí a la próxima sesión, quizás? Que quede claro que en definitiva, los derechos consagrados, los derechos del consumidor consagrados en otras leyes, esto es una tautología, pero los derechos del consumidor consagrados en otras leyes son derechos del consumidor. Para todo tipo de consumidor, sea o no de servicio financiero. Director. Muy en la línea de lo que ustedes han señalado, presidente, quisiera proponer una reacción que iría así. Los demás derechos consagrados normativas que tengan relación con la protección de los derechos de los consumidores en ambos incisos del artículo 3. Me parece bien, pero insistiría en que dijeran leyes, reglamentos y normativas. Yo entiendo que la normativa es un concepto general que involucra la ley, pero aquí yo creo que cada concepto que omitimos va a ser materia de controversia, a lo menos administrativa. Mira, yo entiendo la propuesta del director, porque el director es muy riguroso en el uso del lenguaje jurídico, lo que se aprecia sin lugar a dudas. Pero todos sabemos que en tribunales los abogados más bien siempre tratan de generar, y están en su legítimo derecho, en eso consiste el oficio, de buscar una interpretación distinta a la de la doctrina para efectos de defender los intereses de sus clientes. Entonces, más bien soy partidario de la propuesta del senador Arboe. Agregar leyes, reglamentos y demás y normativas. ¿Puede repetir la redacción como que, no sé si Pedro tomó nota? Sí. En la propuesta con la precisión del senador Arboe, ¿podría ver cómo queda? Considerar en ambos incisos de este artículo 3 una letra que indica los demás consagrados en otras leyes, reglamentos y normativas vigentes. Los demás derechos, por favor, del consumidor. Claro, la senadora Rincón Había acuerdo. que reitere que se trata de derechos del consumidor. Nuevo inciso, si es un nuevo inciso, debería decir los demás derechos, porque un nuevo inciso no hace referencia a los encabezados de los dos incisos anteriores. El director del Senado me da la impresión que de una reacción más adecuada. ¿Podría repetirla? Sí, presidente, y con un breve ajuste, la propuesta del SERNAC es, asimismo, serán derechos del consumidor los consagrados en leyes, reglamentos y normativas que tengan relación con la protección de los derechos de los consumidores. Está bien, pues. Voy a ser de abogado del diablo. A quienes dicen que es una redundancia, pero bueno. De normativas que digan relación. Me genera la misma duda respecto de la indicación que había puesto la senadora Rincón en su oportunidad. Que la normativa diga relación, porque puede haber un artículo de la normativa que diga relación, pero la normativa en general se puede referir a otro tema. O sea, yo comparto, porque yo comparto lo que dice el sentido de la indicación de la señora Rincón, la primera indicación que vimos, y es que aquí lo que hay que hacer es, más amplio, no más restringido. Entonces, a veces por precisar, podemos hacerlo más restringido. Entonces, porque alguien dirá, mira, lo que pasa es que la ley no dice relación con los derechos del consumidor.
La normativa no dice en relación con los derechos del consumidor. Hay un Tampoco... artículo por ahí perdido, o una letra en un artículo por ahí perdido que hace referencia a un derecho del consumidor, pero la normativa no dice relación. Entonces, ¿cómo que quede claro que es... Presidente, tampoco la de portabilidad decía relación con derechos del consumidor y tenía derechos del consumidor, por eso hay que hacerlo más amplio. Por eso lo consagramos expresamente. Entonces, que diga relación con... El que diga relación es en relación a la norma, no al cuerpo donde está contenida la norma, que puede ser una ley, un reglamento u otra normativa. Sí, esa parte final debilita la norma. No debería estar esa parte final. Sencillamente, ¿Cuál? Asimismo, son derechos del consumidor los demás derechos consagrados en leyes, reglamentos y normativas. Pero no estamos diciendo son derechos del consumidor, lo que queremos es que queden comprendidos como. No estamos definiendo. Vamos por parte. Que yo me perdí con lo que dijo Pedro. Sí. Y después, ¿puede repetir, Yo Pedro? estoy repitiendo lo que dijo Lucas del Villar, ¿Puede decir? director del CERNAC. No, pero bajémonos en la línea de lo que decía el senador Arboe y haciéndolo amplio, como dice el senador Elizalde, el presidente. Yo lo que sugiero es que esto quede pendiente, porque indudablemente es necesario que decante y, como dijo el presidente, solicitarle al director del CERNAC una propuesta para la próxima sesión. ¿Por qué? Porque durante el debate nos hemos ido dado cuenta de que es complejo definir dónde ponerlo, en qué términos, qué tan comprensivo puede ser, que no correr el riesgo que queden cosas afuera, etc. Es mi sugerencia solamente. Veamos cuánto hay avanzado. ¿Puede leer la propuesta, Pedro? Después vemos si es que lo dejamos pendiente o no, pero para ver No sé qué propuesta leer, presidente, porque está la propuesta del senador Arboe, lo que propone el senador, la senadora Rincón, lo que propone el director del CERNAC. Sí, Pedro, hagamos lo siguiente. Director, ¿puede por favor usted leer su propuesta? Que el director precisa si se trata de un inciso o de una letra, el inciso primero, el inciso segundo. Pedro, yo entiendo que su pega es la más difícil en esta comisión, porque tiene que hacer de ministro, pero estamos todavía en el tema del debate. Después vamos a ver cómo consta. Vamos a escuchar primero la propuesta del director del CERNAC. Y después vamos a ver si a esta propuesta le hacemos cambios. Sí, presidente, yo quiero hacer referencia a que nuestra propuesta está basada en las disposiciones que ya están vigentes en la Ley de Protección al Consumidor, las cuales siempre son perfectibles. Por eso, si hay un tiempo para trabajarlas, siempre puede quedar mejor en la línea de lo que ustedes mismos han planteado. Yo solamente lo que hago es tomar los elementos que están en la ley. No nos vamos a preparar. Nuestra propuesta dice relación con lo que ya existe en la otra disposición, artículo 58 y otros que ya hice referencia, y básicamente dice así para incorporar como una letra final en el inciso primero y otra de la misma naturaleza en el inciso segundo, cuando se refiere a los derechos del consumidor financiero. Dice así: asimismo, serán derechos del consumidor los consagrados en leyes, reglamentos y normativas que digan relación con la protección de los derechos de los consumidores. Que es básicamente tomar textual lo que señala otros artículos, pero es perfectible. Ya. Yo le haría un primer cambio, no diría serán, diría son. Que es lo que dijo Pedro. Pedro usó la conjugación del verbo ser en son. Además a Pedro le gusta la música. Ese chiste no lo entendió nadie, pero no importa. Podemos seguir, fue muy fome. Son, no serán, creo yo. Y a mí me hace ruido que diga en relación con. Porque parece que la normativa relación con, y es la norma. Senadora Rincón, usted sobre esto, ¿qué propone? ¿Podemos darnos un tiempo para preparar una redacción que quede más precisa? A su disposición, presidente. No, estoy preguntando. No sé si algún senador quiere dar la opinión. Bueno, yo creo que, perdón. Para buscar una redacción que quede más precisa. Yo creo que está bastante clara, presidente, ¿eh? Un poco la redacción que planteaba el director del CERNAC, y le incorporamos esta lógica de las leyes y reglamentos de manera explícita, y desde el punto de vista de la técnica legislativa, incorporarlo como un inciso final, me parece que queda bastante cerrado. Es lo que los abogados llamamos el bolsón de payaso, ¿no? La última, en definitiva, la bolsa final, digamos, que los otros contemplados en otras leyes, reglamentos y normas. Y si dijera los demás derechos establecidos en otras leyes, reglamentos o normativos que digan relación con los derechos del consumidor. Eso es, pues eso es, sí, eso es. No es más que eso. Eso es, y ahí se cierra.
Yo creo que no hay mayor ciencia. Me gustó la reacción de la... Me inspiraron ustedes en su debate. Sí, si mi única duda es que no sé si invertir el orden. Presidente, si es posible. Adelante. Yo lo dejaría como una letra G que diga los demás derechos establecidos en otras leyes, reglamentos o normativas que digan relación con los derechos de los consumidores. José Luis Uriarte. Sí, que a nosotros lo único que nos deja un poco inquietos es que esto se vaya estrechando, porque en la última frase que dice que las leyes a las que se está haciendo referencia deben decir relación con los derechos del consumidor, lo que hace es estrechar el final. José Luis, cambia la norma y diga que los demás derechos establecidos en otras leyes, reglamentos o normativas que digan relación con la protección de los consumidores. Claro, pero que diga relación son respecto de la ley. No, los derechos, no la normativa. O respecto, bueno, esa es la precisión que con esa precisión no, yo los derechos. Tranquilo. Y los otros, perdón que me da la cuchara, pero en vez de tener que poner una letra final en el primer inciso y una letra final en el segundo inciso, bastaría poner un tercer inciso que se comprende que aplica a todo lo anterior, digamos. Sí. A mí lo que me hace ruido es que cuando se dice que la ley diga relación con los derechos del consumidor, la ley, alguien puede decir es que la ley no dice relación con los derechos del consumidor. En esa ley hay un artículo perdido que sí dice relación con los derechos del consumidor, pero no en la ley. Quizás estamos siendo demasiado exquisitos, pero todos sabemos que esto no ha sido un tema que ha sido de fácil... digamos, ha habido un cambio cultural. Todos sabemos cuánto en su momento costó que se reconociera los derechos del consumidor como tal, y ahora más bien hay una mayor conciencia. Los propios consumidores tienen más conciencia de sus derechos. Qué sé yo, las multitiendas, las grandes tiendas, el retail, hoy día tienen conciencia que tienen que respetar los derechos de los consumidores. En fin, había un cambio cultural. Entonces, pero esto no ha sido fácil. Entonces, yo digo que no sea como un embudo, que al final reducimos cuánto es lo que, o sea, el ámbito de derechos. Y que quede claro que es en relación a la norma, no al cuerpo que contiene la norma, en relación al contenido y no al continente. Porque si el continente, es decir, la ley, el reglamento u otra normativa no dice relación con los derechos del consumidor, alguien podría alegar que esos derechos no son tales. Entonces, por eso digo invertir el orden. No sé si me explico, senador Rincón. Presidente, si usted invierte y dice normas contenidas en leyes, reglamentos, punto. Ahora, quedaría redundante la palabra normas contenidas en leyes, reglamentos y normativas, pero bueno, pero finalmente damos por zanjado un tema que se ha demorado. O derechos contenidos en... Los derechos consagrados en contenidos en leyes... Contenido en leyes, reglamentos y normativas. Normativa que diga relación con derechos del consumidor. Eso, y ahí estamos listos. Y con eso está listo. O sea, ya, pero hay una... Senador, ¿usted se le ocurre algo, no, senador Rincón? Pero sí, yo creo que... Yo me sumo a lo que dijo la senadora Rincón. Me pareció buena su frase. Me gustó. No solo en la primera lectura, sino también en la segunda. Sí, para dejar a salvo la segunda lectura del presidente. Sí. Pero usted está claro, ¿no? No está claro, no, yo tampoco estoy claro. Pero si la dijimos, ¿cuál es la duda? Pero ¿qué haría? Los derechos contenidos en leyes, reglamentos y normativas que contengan, ya no me acuerdo cómo terminaba. Los demás derechos establecidos en otras leyes, reglamentos o normativas, puedes ponerle complementarias, que digan relación con los derechos de los consumidores. Ya, pues la pregunta es la siguiente. Decía que era de protección. Lo que dice relación con los derechos consumidores... Con la protección de los consumidores. No, la ley, el reglamento o la normativa. Eso es lo que queremos precisar, que no se estreche al final. Pero y también otro punto es de cierto van a ser las últimas letras en cada uno de los incisos, o si es que va a ser un inciso tercero nuevo,
¿Y por qué no lo dejas como una letra? Que era la propuesta del senador Arbó original. ¿Por cuál es tu problema, Álvaro, presidente? No, porque si lo dejas, acuérdate, si lo dejas en una letra, queda circunscrito a servicios financieros. Ah, perfecto. No, en ambos incisos, en ambos incisos. Eso proponía el En senador. el inciso de las letras y en uno final. Pedro. No, en el inciso primero, que son derechos y deberes del consumidor en general, y en el inciso segundo, que se refiere solo a derechos del consumidor financiero. Que esta Ahí es norma es omnicomprensivo. pertinente a ambos incisos. Claro. Por eso el señor Uriarte sugería como otra alternativa consagrar un inciso tercero que aluda a ambos, que A todo. a todo. También es una buena salida. Lo siguiente, que tiene que comprender el inciso primero y el inciso segundo. Tenemos dos alternativas, dos nuevas letras en ambos incisos o un inciso final que haga referencia a ambos incisos. Yo entiendo que A mí me podríamos- gusta la propuesta de José Luis Uriarte, que sea un inciso nuevo, que comprenda todo, que es lo que dice Pedro, y con la redacción que hemos sugerido. Y la redacción que hemos sugerido, la duda que yo he planteado, y que también planteó José Luis Uriarte, es que quede claro que cuando se dice que diga en relación con derechos del consumidor, ¿qué es lo que tiene que decir en relación con los derechos del consumidor? La norma, no la ley, el reglamento o la normativa. Entonces tiene que quedar eso. Pero a José Luis le quedó claro, le podríamos preguntar porque le quedó claro el tema. ¿Qué es lo que estamos protegiendo aquí? Los derechos que están contenidos en todo tipo de normas, ya dijimos, leyes, reglamentos o normativas complementarias. La redacción, si estamos de acuerdo en el fondo, si estamos viendo si la redacción así lo establece. Los demás derechos establecidos en otras leyes o su normativa complementaria que tiene relación con derecho a protección de los consumidores. Presidente, ¿me permite una sugerencia? Sí. A ver, perdón, director y después Álvaro Villarroel. Perdón, presidente, la línea que usted señalaba, la ley actualmente dice que diga en relación en el artículo 58. Sin embargo, como pensamos que es perfectible, se puede hacer referencia a que estén consagrados, la consagración de estos derechos, y hay que entender que los derechos básicamente hacen referencia a deberes de conducta, de comportamiento que tienen proveedores, empresas, en relación al consumidor que le asiste este derecho sugerido. Entonces también se podría hacer referencia a deberes establecidos para proveedores o derechamente aquellos deberes de comportamiento o de conducta que van en beneficio de los derechos de los consumidores. Pero el establecer que estén consagrados o que estén recogidos creo que es básicamente el elemento que usted señala, presidente. Se puede complementar de esa forma. Gracias. Álvaro. Sí, tratando de como acoger también la inquietud que usted manifiesta y lo que acaba de decir el director, podría ser un inciso final que diga: asimismo son derechos de los consumidores los consagrados en las leyes, reglamentos y normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de los derechos de los consumidores. Así se salva en relación que, como se ha señalado también por el representante del Ejecutivo, estrecha el marco protectivo en definitiva. ¿Para tomar nota? Salvo que el encabezado está complejo, presidente. Sí, el inciso final sería: asimismo, son derechos de los consumidores los consagrados en las leyes, reglamentos y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de los derechos de los consumidores. Y se queda más preciso. Y eso lo pondríamos como inciso final del artículo. Sí, esa es la sugerencia, porque quedaría comprensivo de los dos incisos previos que establecen cosas distintas, parecidas pero distintas. Muy bien. Yo, I agree. Esa redacción. Okay. Sí, Jimena. Ok. Me suena medio cacofónico la redacción, pero ok. Álvaro, ¿puedes repetir la redacción? La propuesta sería incorporar en este artículo tercero un inciso final que diga lo siguiente: asimismo, son derechos de los consumidores los consagrados en leyes, reglamentos y normativas y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de los derechos de los consumidores. A la protección de sus derechos. O a la protección de sus derechos. Pues.
Ahí está claro que es la disposición la que debe tener relación con el consumidor, no el continente. No la No ley, la ley, el reglamento, no, la normativa. Claro. Ya, pregunta. ¿Cómo que dejamos claro que comprende los dos incisos? Y puede ser, ¿son derechos de todo consumidor? Puede ser sin perjuicio de lo expuesto en los incisos precedentes, son derechos de todo consumidor. Eso. Sí, y queda claro que comprende los dos incisos. Asimismo, más que sin perjuicio, asimismo. Sí, así mismo. Asimismo, son derechos de todo. El todo se refiere a que es de servicio financiero y de servicio no financiero. Todo. Ya, vamos a leer de nuevo la redacción. Álvaro, la ley, por favor. Ya. La última entonces, pero va a ser consistente con el fraseo de la ley, está en plural, entonces sería el inciso final. Asimismo, son derechos de todos los consumidores, los consagrados en las leyes, reglamentos y normativa y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de sus derechos. Yo haría un solo cambio. Diría, son derechos de todo consumidor. Lo que pasa, sí, puede ser, pero lo decía porque tanto el inciso primero como el inciso segundo están en plural. ¿Plural? Ah, ya. Perdón, el primero sí, no, están en singular, están en singular, están en singular. De todo consumidor. Sí. Tiene razón. Y el segundo dice, son derechos del consumidor. Ambos están en singular. Sí, ambos en singular. Son derechos de todo consumidor. Son derechos de todo consumidor. Los consagrados. Vamos a repetir la redacción y vamos a votarla. ¿Ya? Presidente, una observación es que habría que precisar de que se trata, no pueden ser derechos de los consumidores los consagrados en leyes, reglamentos y normativas que contengan, o sea, le falta fondo a ese inciso. No pueden ser derechos que contengan, ¿me entiendes? Son derechos de todos los consumidores, las leyes, reglamentos y normativas que contengan. ¿Qué derecho es ese? No hay derecho ahí. Y por eso yo le sugiero, presidente, tener esta redacción, pero darle una vuelta. Ya, démosle una vuelta. Ya, vamos a darle una vuelta, ¿ya? Sí. Igual como lo hicimos con la indicación anterior, que a todo esto está en las propuestas pendientes, tampoco la comisión se ha pronunciado sobre esas propuestas. Ya, vamos a darle una vuelta. Habría acuerdo para darle una vuelta, pero lo importante, para entender el fondo, nos interesa que se refiera a ambos incisos, primero. Segundo, que no se refiera necesariamente, justo me está llegando el sol acá, no se refiera necesariamente a la... Ni a derecho y deber del consumidor, ni a derecho del ley consumidor. Que consagra derechos del consumidor, sino que se refiere a una disposición que consagra ese derecho, que puede estar contenida en una ley que regula una materia completamente distinta. Eso básicamente. Perfecto. Ya, vamos a dar una vuelta, ¿ya? Perfecto, Ya, pasemos a otro punto. No sé si quiere volver a la indicación número 1, respecto a lo cual habían propuestas del senador Arpoe. Seguiría avanzando, porque sabe que en la medida que vamos discutiendo nos vamos poniendo de acuerdo, después es mucho más fácil despachar lo pendiente. Bueno. Entonces pasemos a la otra. Presidente. ¿Alguien le pide la palabra, presidente? Sí, por favor, continúe con la siguiente indicación. No, presidente, que quería dejar establecido. La sesión del Senado empieza a las 11 y son 2 para las 11, para que tengamos claros los tiempos. Ya, esta sesión está citada hasta las 10:30, pero efectivamente tenemos sesión ahora a las 11, entonces tenemos que decidir si seguimos sesionando o dejamos la discusión hasta acá. Senador Galilea propone que vayamos a la... Mire, hemos dejado, presidente, tantos textos sin resolver, que yo creo que es mejor dejar esto aquí y partir la próxima reunión sobre este tema, volviendo para atrás y sancionando textos, porque nos está pasando que estamos avanzando en todo sin cerrar los temas. Ya. Entonces vamos a levantar la sesión y para poder concurrir a la sesión de sala. Perfecto. Tenemos que ir quórum. ¿Habría acuerdo? ¿Cuándo continuamos con este proyecto, presidente, el próximo martes?
Sí, mire, a ver, sobre eso. Tenemos el proyecto de turismo. Sí. El proyecto de turismo, yo creo que lo podemos despachar en una posibilidad de citar hasta total despacho, porque está bastante avanzado el proyecto. Y una sesión de la próxima semana de larga duración. Yo estuve hablando con varias sesiones para tener una pausa. El asesor de gobierno, y él dice que una sesión de 3-4 horas podríamos despachar ese proyecto. Porque ya lo hemos discutido mucho. El senador Durán hizo ahí un gran trabajo como presidente. Lo discutimos, lo dimos vuelta, etcétera. Y tanto así que el Ejecutivo llegó con una propuesta distinta. Llegó con una propuesta distinta a lo que se había debatido. Ese es el problema. Mucho más es la misma propuesta del Ejecutivo en el fondo, pero le da mucho más coherencia en su redacción. Yo la estuve revisando y quedó mucho más coherente a propósito del debate que tuvimos el año pasado sobre este proyecto. O este año, ya me pierdo a esta altura con el tiempo. Entonces, deberíamos citar una sesión la próxima semana, martes o jueves, perdón, el jueves eventualmente podríamos, porque el jueves no tenemos. Para el jueves podríamos dejar. ¿Perdón? Presidente, lo que a mí en general los jueves y también los días lunes se están mezclando comisiones, porque el lunes, por ejemplo, está sesionando medio ambiente, que yo participo, y también los jueves zonas extremas. Entonces, si bien me parece que podemos utilizar al menos de lunes a jueves, pero creo que complica esto hasta total despacho. Primero por un tema, porque después de las 2 primeras horas, la verdad que ya la tercera hora se hace difícil también. Entramos en la fase de rendimiento decreciente. Exactamente. Ya, entonces si tenemos 2 sesiones de 2 horas para despachar ese proyecto. Podría ser el martes y jueves, de 9:30 a 11:30 o 11. Martes y jueves. Martes y jueves. El remate, presidente. ¿Cuánto vemos este proyecto? O volver a las comisiones los días miércoles. La Comisión de Economía tradicionalmente tenía como horario el día miércoles. Es que ahora hay comité los miércoles a las 9 de la mañana. No, presidente. Señor Rincón. Los comités están siendo los lunes, Pedro, no los miércoles. Ah, ya. Y yo pediría que volviéramos a los horarios normales, porque yo tengo que organizar pesca, tengo que organizar infancia, o sea, de verdad sería súper ordenado tener horarios normales, corridos en media hora, porque no pueden funcionar a partir de las 9, sino que a las 9:30. 9:30. Con eso nos organizamos todo. Ya, pero mira, podemos sesionar el martes, miércoles y jueves de la próxima semana, de 9:30 a 11:30. Porque a ver, las sesiones ordinarias son los miércoles. Tengo pesca los miércoles, pero la corro. Con la de trabajo que tenemos y con las urgencias que hay que tratar de cumplir, de estos 2 proyectos que tienen urgencia al gobierno. ¿Y qué pasa con remate? Si funcionamos solo los miércoles, no vamos a poder despachar el proyecto. ¿Y remate, presidente? Yo estoy de acuerdo con el debate, pero yo tengo que cumplir con las urgencias del Ejecutivo. Sí, pero podemos sesionar una sesión más para despacharlo también, que también va a ser urgente por lo que vivimos. Está bien, pero le digo lo siguiente. Ya, primero acordemos sesionar martes, miércoles y jueves de la próxima semana de 9:30 a 11:30. ¿Habría acuerdo? ¿Acordado? Ya, vamos a sesionar martes, miércoles y jueves 2 horas cada día. Salvo que el jueves tengamos sesión especial, para tenerlo claro. Siempre puede ser sesión bueno, también el miércoles o el martes pudiera ser. De hecho, hoy día estamos miércoles en una sesión especial. Y por cierto, ahí vamos a tener que modificar. Tiene razón la señora Rincón. Estamos jueves, presidente. Estamos jueves, perdón. Estoy ya. Hoy yo ya tengo. Estamos jueves. El acuerdo de comité, presidente, es tener las sesiones ordinarias tradicionales. Perdí noción del tiempo desde que inicié la cuarentena. Por haber tenido contacto estricto con el dispositivo de PCR. Bueno. Entonces, presidente, las próximas sesiones, ¿perdón? ¿Qué proyectos vería la comisión? El día martes. ¿Turismo? Martes. No sé, a ver, ahí yo ya me perdí. ¿Qué proponen los senadores? Yo propongo miércoles y jueves. No, de 9:30 a 11:30. Sesionar miércoles y jueves, propone el senador Durana, no los martes. Yo propongo sábado y domingo. Ya, lo gracias que ¿cómo propone el sábado? Presidente. No vamos a poder cumplir con la urgencia. Si es miércoles y jueves. Presidente. ¿Y, senador Rincón?
como tenemos urgencia y además está el de remate, que es urgente por lo que van a vivir nuestros compatriotas, yo haría martes, miércoles y jueves para ver los proyectos de urgencia y el de remates. ¿Les puedo sugerir algo? Miren, mira, nosotros cuando yo integraba la Comisión de Constitución, lo que hacíamos era que teníamos, de repente, como teníamos tanto proyecto, las sesiones que más nos daban resultados eran las sesiones de larga duración. Entonces, los lunes teníamos de 3 a 7. Y eso permitía sacar un proyecto inmediato. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo. En cambio, cuando tenemos 2 horas, aunque sean 3 días a la semana, son como discusiones cortadas. Entonces, no sé, les sugiero que de repente podamos ver las agendas de cada uno, que el presidente o el secretario nos mande una propuesta, y hagamos o el lunes o el martes o el miércoles una sesión de larga duración, de 4 horas, y le apuesto que vamos a estar sacando proyectos con mayor rapidez, porque hay más tiempo para discutir. Yo estoy de acuerdo con eso. El punto es que el único día que podemos tener una sesión de larga duración es el viernes. Ya. Los otros días los senadores Durán, la senadora Rincón tienen otras comisiones. ¿Y el lunes también? Oye, Alba, Felipe, lo que pasa es que como ahora te liberaste en tiempo... Sí, pero me liberé solo martes en la mañana. Ah, ¿y lunes? Ah, que el lunes, es que el nuevo presidente no estaba citándolo el lunes. Un poquito más tranquila. Sesionemos, probemos lo siguiente, sesionemos martes, miércoles y jueves. Evaluemos el jueves y que citamos una sesión de larga duración el viernes para despachar lo que nos haya quedado pendiente. ¿Ya? ¿Y a qué proyecto va a citar el presidente? Yo propongo el día martes citemos para turismo. Martes turismo, ya. Miércoles y jueves consumidor. Consumidor, ya. Y ahí evaluamos una sesión el viernes donde ya despachamos lo que nos quede turismo, lo que nos quede consumidor y el proyecto de remate. Pero lo hablamos eventualmente el viernes. Presidente, ¿sí? Sugiero que entonces el día martes convocar a la subsecretaria de Turismo para su oferta. Sí. Entonces el martes vamos a tener turismo. Sí, miércoles y jueves consumidor. Perfecto. ¿Y cuándo remate? Viernes vamos a hablar una sesión de larga duración para terminar los proyectos que estén pendientes y ver remate. O sea, remate. Parte por ahí, pues, Álvaro. No, pues sí, es que mira, a mí me interesa mucho ese proyecto, además somos nosotros de la iniciativa y estamos casi en el último. Pero tenemos que cumplir con la urgencia, eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Y qué no, Pedro, perdón, presidente, todo a la misma hora, de 9:30 a 11:30. De 9:30 a 11:30 y el viernes evaluamos. O sea, el jueves evaluamos para el viernes. Oye, una pregunta. ¿Y el proyecto de turismo, estamos en condiciones de despacharlo ya? Pero... Estamos... No creo. Es que entonces lo que pasa es que de repente Álvaro, insisto, sugerencia, en vez de picotear diferentes proyectos, tratar de despachar los que estén, o sea, si estamos en el borde y remate, despacharlo y después meternos con turismo. Exacto. Para no picotear un millón. Cambiamos la propuesta. Martes y miércoles consumidor, jueves turismo, ya. Presidente, sí, en el de remate el Ejecutivo tenía que mandar algo en subasta electrónica. Está pendiente de eso. No va a llegar nunca esa propuesta, senador Rincón. Sí, pero es que es importante preguntarle, está aquí el Ejecutivo. No va a llegar ahora, no va a llegar ahora. Ya, perfecto. Invitáramos al Ministerio de Justicia, ¿se acuerda? En el de remate, sí, que invitáramos al Ministerio de Justicia. Invitemos al ministro. Hay que invitarlo, por lo menos a Sebastián Valenzuela. Sí. Al subse. ¿Cuál proyecto? El de remate. Para la sesión del viernes. Oye, lo otro que entiendo que el Ministerio de Justicia está ingresando, no sé si al Senado o a la Cámara, un proyecto especial respecto de notarios, pero que no dice relación con el proyecto grande, sino que dice relación con simplificación de trámites. Sí. Ojalá que se vaya a economía. Digámoslo. Digámoslo en sala. Claro. Cuando llegue, pidámoslo. Ya. Entonces, conclusión. Vamos a hacer martes, miércoles y jueves. Martes y miércoles consumidor, jueves turismo. Turismo, perfecto. El jueves vamos a hablar si citamos para el viernes. Ya. Y cuando veamos remate, invitamos al Ministerio de Justicia. Así es. ¿Habría de acuerdo con esa propuesta? Perfecto. Sí. Ya.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Que tengan buen día. Vemos, Igual. en un minuto nos vemos en la sesión de sala.